Le damos la bienvenida. Somos vida. Somos la iglesia. Una pregunta que me hicieron en un grupo. Mayerly, si tú en este momento pecas y mueres, ¿te salvas o te pierdes? Pero ten en cuenta que lo conoces ya el Señor o Claro, tú. yo creería que sí. Que sí, ¿qué? Que sí, pero Que sí te salvas. Ok. Milet, si tú en este momento pecas y te mueres, me salvo. te salvas. Ok. Leo, te salvas. Daniel, La pregunta. ¿sí? Sí, claro. Claro, porque pues uno peca y ¡pum! Se murió, no hay razón a reconocer de que Jesús nos limpió por nuestros pecados. Pero como yo creo en él, es algo. Pero está la incertidumbre. Porque acabo de cometer el pecado y no alcancé a pedir Pero tú no perdón. te estás respondiendo. Sí. Pero bueno, sí, yo me salvo. Marcela, Sí, siempre y cuando el pecado no sea la relación con el Espíritu Santo. ¿y cuál es la relación con el Espíritu? Negar, negar la mejora del Espíritu Santo, ¿no? Porque es la que da testimonio de la obra del Señor. ¿Y qué sería dar la testimonio de la obra del Señor? Bueno, ¿Cuál es la obra del Señor? la voluntad del Padre, ¿Y cuál es la voluntad del Padre? que conozcan a Él a través de su Hijo, Ok. y crean y creyendo en Él no se van a perder una vida eterna. Muy bien, o sea que el que no cree en eso, blasfemó contra el Espíritu Santo. No, porque la blasfemia del Espíritu Santo es la persona que ya conoce, que ya gustó, que ya experimentó todo lo de la voluntad del Señor y le parece que eso es poco para él. Y el que no conoce y le parece también que es poco. Si no conoce la algo, se da cuenta. Ok. ¿Sí te salvas? Ahora, Sí, me está. ¿segura? Seguro. Álvaro. Seguro. ¿Sí? ¿Te salvas? Bueno, muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, Ay, Dios. Es que está muy dura la vida. Vamos a leer Juan, capítulo número 6. Juan, capítulo número 6, versículo número 63. ¿Qué dice? Leamos todos, por favor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor Jesucristo nos ha enseñado son ¿qué? Espíritu y vida. ¿Dónde pueden reposar esas palabras? En el Espíritu. Todo aquel que crea en Jesús y le reciba, ese tiene espíritu y vida. ¿Sí? Todo aquel que crea en Él y le reciba. Dice también el versículo número 69, perdón. Versículo número 66. Leamos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no hablaban con él. Muchos de ellos habían creído en Jesús, pero
varios de ellos dejaron de guardar la palabra. Cuando Jesús dijo que para tener vida eterna era necesario que comieran su carne y bebieran su sangre, muchos de sus discípulos dejaron de creer en él. Muchos dejaron de creer en él. ¿Cómo dice en otra versión? ¿Tienen otra versión allí? De Juan capítulo 6. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguir. ¿Dieron qué? Un paso atrás. Dieron un paso atrás. O sea, que el que cree en Jesús, pero no guarda la palabra, ¿qué está haciendo? Exacto, dando un paso atrás. Porque ¿dónde está quedando? Pues en el mismo lugar donde estaba. Jesucristo dijo, el que guarda mis palabras me ama, y entonces yo vendré a él y haremos con mi Padre ¿qué? Morada. También en Juan capítulo número 8 versículo 31 dice, si vosotros queréis verdaderamente mis discípulos, ¿qué? Guarden mis palabras y conocerán la verdad, la verdad os hará libre. Pero miren lo que está diciendo, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ¿qué es discípulo? Seguidor. O sea que si yo guardo las palabras de Jesús, yo no estoy quieto en un lugar. ¿Yo qué estoy haciendo? Siguiendo a Jesús. Yo estoy siguiendo a Jesús. Estoy siguiendo a Jesús. ¿Y a dónde voy a llegar? A la morada. Al Padre. Digo Juan 8:38. 31. ¿Qué dice? A la morada. A la morada. ¿A cuál morada? Al reino de los cielos. ¿Allá llegó Jesús? A preparar las moradas. Al reino de los cielos, a preparar las moradas nosotros. O sea, llegó al reino de los cielos. Al trono. El trono está en el reino de los cielos. Claro, si yo lo sigo a Él, a donde Él vaya yo voy. ¿Sí? Esa es la clave para llegar al reino. Él dijo, por eso Él dijo, ustedes ya conocen el camino. Así como dijo alguien, síganme los buenos. O sea, háganse discípulos míos. Y entonces, es sencillo, si usted quiere llegar a donde está Jesús, sígalo. Siga el mismo camino. Sígalo. Haga lo mismo. Esa es la clave. La pregunta es, si yo me muero hoy, aunque haya pecado, ¿me salvo? ¿Sí o no? Marcela hizo una salvedad. Si yo no he negado, o sea, si yo no he perdido la fe en Jesús, me salvo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Porque ¿qué es lo que me salva? La fe en Jesús. Si pierdo la fe en Jesús, pues pierdo el salvavidas. ¿Sí? Pues como usted la pregunta nos lo hizo fue tú en este momento. Claro, en este momento. Claro. Porque como no especifiqué qué pecado, por eso Marcela dijo, siempre y cuando no lo haya negado. Claro. ¿Sí, no? No, simplemente se hubiera dicho, más adelante si pecáramos, pues no, bueno. Igual no les habría especificado el pecado. ¿Sí? No importa el momento. Pero exactamente, sin importar el momento. Si yo estoy en Cristo, estoy libre de pecado. ¿Recuerdan la ciudad de refugio? El que pecar involuntariamente. Entonces yo salgo corriendo porque pequé involuntariamente. Entonces yo salgo corriendo a la ciudad de refugio y allá está mi sumo sacerdote, el cual me guarda. Miren lo que dice Primera de Juan. Pasó los del versículo 66 dejaron de creer. Ay, no he terminado, gracias. Juan 6:66, ¿no? Sí. Dice, Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿qué volvieron atrás? Lo abandonaron. Los que Claro. no creyeron. Ya, si volvieron, ¿cuál era el camino que estaban haciendo ellos? Seguían a Jesús. Seguirlo. Pero si volvieron atrás, ¿qué significa? Dejaron de creer. Claro, mira lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea, dejaron de seguirlo. ¿Habrá alguna versión que diga dejaron de seguirlo? ¿En cuál? En este dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Exacto. ¿Lo siguieron? Ya no eran discípulos, o sea, a partir del momento eran discípulos. Acá dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Dejaron de creer, miren. Claro. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Ahí ya es claro. Y ya no andaban con él. Le volvieron la espalda. Vaya. ¿Qué versión es?
Nueva internacional, nueva versión internacional. Versículo 67, leámoslo todos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Bueno, y también ustedes quieren marcharse. No es que Jesús sea indiferente. ¿Ustedes también se quieren ir? No. Sino que Jesús es puntual. ¿Sí? Con el Señor Jesús no hay términos medios. Él es puntual. ¿Ustedes también se quieren ir? Para que ellos confiesen. ¿Y qué confiesan? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, él reconoció que Jesús es el único que puede dar palabras para siempre. Para siempre. Por ejemplo, las palabras de este mundo son temporales. Por eso todo lo que hacemos en este mundo es temporal. Por ejemplo, voy a trabajar. Eso es temporal porque no entran mis fuerzas. ¿Sí? Voy a estudiar. Eso es temporal mientras mis fuerzas me den. Voy a comer, es temporal mientras mis fuerzas me den. ¿Sí? Pero cuando yo digo voy a hacer la voluntad del Padre es eterna, por lo tanto estoy pensando en algo eterno, por lo tanto estoy pensando en seguirlo eternamente. ¿Cierto? Versículo número 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos no solamente creyeron, sino que también, ¿qué mayor? ¿Conocieron a quién? Al Cristo. ¿Y qué más conocieron del Cristo? ¿Qué es qué? Hijo del Dios viviente. O sea, ellos lo conocían, ellos sabían que solamente Él podía darles palabras de vida eterna. Hemos conocido que tú eres el Hijo, el Cristo. Y entonces dice Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, porque Pedro aquí se equivocó diciendo, nosotros hemos creído, y está incluyendo a Judas. Sí, por eso Jesús le contesta de esa manera, pero él sabe que Judas... Pero en la iglesia también pasa, porque uno asume que, sí, humanamente quizás, que porque la gente venga a la iglesia ya todo el mundo cree que conoce al Señor. Por eso en las predicaciones normalmente decimos, y el que hace esto es la iglesia. ¿Sí? Y por eso nosotros oramos tanto por la iglesia. Señor, ayuda a la iglesia, ayúdanos como 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 iglesia. ¿Sí? Por eso no oramos, digamos, normalmente no enfocamos, vamos a orar por la iglesia y la denominación, sino ayuda a la iglesia, Señor, ayúdanos como iglesia. ¿Sí? Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como iglesia. Porque necesitamos ser la iglesia virtuosa, la mujer virtuosa, la que tiene el ornato, no el externo, sino el interno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el domingo pudimos rendir el culto con mi esposa y nos fue muy bien, pero luego estábamos en una ceremonia en otra iglesia y allí en esa iglesia hay muy bonito ornato externo, pero el interno, y entonces esa ceremonia en la cual participamos, no era el decoro para el Señor, no es la amada por la cual el Señor va a venir, porque el ornato es el externo, no el interno. Entonces que nosotros oremos por la iglesia porque es necesario que la iglesia crea. ¿Qué debemos creer? Primera de Juan. Perdón, pastor, es que por ejemplo eso que tú estás diciendo es muy clave, porque cuando la gente llega a la iglesia, o nosotros llegamos a la iglesia, ¿cierto? Muchas personas creen que por venir a la iglesia ya son salvos cuando ni siquiera tienen claro el por qué están ahí. Entonces hay un error, ¿no? En que nosotros no venimos a la iglesia. Somos la iglesia. Entonces la gente, por eso hay que predicarle, no, sea iglesia, sea iglesia, sea iglesia. ¿Quién es la iglesia? La que hace la obra, la que muere, la que le da la gloria. Yo no soy iglesia por sentarme, soy iglesia cuando soy la iglesia. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, cuando un hombre se casa con una mujer, la mujer no es esposa porque le haya puesto la argolla y ella estaba en la ceremonia. Después es necesario que ¿qué? ¿Sí, no? Claro, y que actúe como esposa,
cumpla la función. Porque puede actuar, claro, que cumpla unas funciones. Igual el esposo no puede ser esposo si no cumple con sus funciones como esposo. Tiene que cumplir con sus funciones como esposo, ¿cierto? Entonces que no sea no, pues sí, nosotros, hoy en día pasa mucho eso, hay pelados que se casan y siguen viviendo de solteros, realmente no son esposos, no son esposos realmente. Hay unas funciones como esposo y como esposa. Es lo mismo la iglesia debe llevar una vida como iglesia, ¿sí? No jugar a ser la iglesia, ni aparentar ser la iglesia. Y como predicadores debemos predicar muy bien qué es ser la iglesia, para que no terminemos diciendo que tenemos nombre, de que vivimos, pero realmente estamos muertos, pobres, desnudos, desventurados, avergonzados, sino que más bien nosotros nos vistamos con las obras de Jesús. Mira que en Juan 6, 66, en Biblia textual, dice: por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Súper, ¿se volvieron qué? Más a lo anterior. A lo anterior, claro. O sea, su anterior vida, ¿no? Está chéverísimo, claro, muy bien. Muy bien. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Leamos. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? O sea que si yo estoy en Jesús, ¿qué ocurre? Ya están deshechas las obras del diablo. Si yo estoy en Cristo Jesús, ya están deshechas las obras del diablo. Ya no tengo conciencia de pecado. ¿Sí? Ya no tenemos conciencia de pecado y podemos participar tranquilamente de la sangre y de la carne. ¿Ya? No estoy acusado, compadre. Soy libre. Soy libre. Pero no por eso la gente tiene que ser sinvergüenza, ¿no? Bueno, como yo me perdono, Claro. Por eso dice acá. ¿Cómo comencé diciendo? Quienes pecan pertenecen al diablo. Bueno, allí está, no es tan, le falta la palabra practica. El que practica el pecado es del diablo. Ajá. Que el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado. Pero nosotros ya no practicamos el pecado. Miren lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero ese simiente es una semilla de Dios. Claro, bien. Sí, también. Si el grano de trigo no muere. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, Bueno, perfecto. Esa cual no es se la textual. pertenece al diablo, no a la ¿Textual? traducción viviente. Nueva traducción viviente. El que sigue pecando, o sea, Quiere decir que no está en Cristo. Sino Claro, que se salió de la ciudad. claro, porque los que han nacido de nuevo, ¿qué obras hacen? La obra viva, ¿cierto? Entonces, claro, que nosotros seamos los que hacemos la obra viva. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ese es un mensaje que quería darles hoy. Que mi Señor nos ayude a hacer la iglesia, y aquella iglesia que vive con toda la tranquilidad de que Cristo pagó por nosotros y que nosotros vivamos ahora santificados, apartados para vivir en las obras que Él nos ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la última, la penúltima clase. De hoy en 8 terminamos nuestra última sesión, nuestro último encuentro como taller, y luego, como dijo Daniel, ¿no? Que conste que lo dijo él, habrá segunda parte. No que conste que lo dijo él de que no tenía planeado, sino que él les nombró así, ¿no? Segunda parte. Él le nombró una segunda parte. ¿Sí así existe? Segundo semestre. Porque todavía nos falta más. Por ejemplo, este semestre nos faltó algo básico y fue que no afinamos las preguntas. ¿Sí? Las nombramos pero no afinamos. Muchas cositas no afinamos. Pero digamos que sí hemos trabajado bastante en lo que es la palabra clave y el contexto. Eso ha sido el trabajo durante estos encuentros. Creo que alcanzamos, este sería ¿qué encuentro? El 11. Este es el 12. Este es el 12, o sea, terminaríamos con el 13. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, habíamos dejado como para que lo trabajaran en la casa, ¿qué texto? Mateo. Mateo 13. Mateo 13, 51, 51, 52. Mateo 13,
51, 52. Vamos a leer, por favor. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a mirar primero qué es lo que teníamos que hacer. Vamos a apuntar acá lo que teníamos que hacer. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer, Marcelo? Palabra clave de cada versículo. Entonces, palabra clave. En cada versículo. ¿Qué más teníamos que hacer, Leonardo? Steven. Buscar los textos para ver. ¿Sí? Buscar una enseñanza que esté en los evangelios. Uy, espera. Ya bueno, ¿qué? Identificar en otros evangelios. Entonces lo que dice La enseñanza. Marta, ¿no? Buscar Una enseñanza que esté en los evangelios. buscar primero si hay texto paralelo. Y o buscar qué textos que apoyen dentro del mismo qué, dentro de los evangelios. ¿Sí? Muy bien. Pues como te repito, es identificar la enseñanza en los diferentes evangelios. Listo. Ok, identificar la enseñanza en los diferentes evangelios. Listo. A eso me refiero acá con buscar que apoyen dentro de los. No, porque no sé cómo me están diciendo. Y en el Antiguo Testamento. A Daniel no le ponga bravo porque le manchó esta vez. Nunca manchó. Sí. Muy bien, entonces, ¿cómo? ¿Identificar qué? La enseñanza de los diferentes evangelios. Sí, lo sé. La enseñanza en los diferentes evangelios. ¿Qué más hay que hacer? O en el Buscar Antiguo en el Testamento. Antiguo Testamento la enseñanza que hable de la película. Buscar Y en el Antiguo Testamento un texto que hable de la película. buscar en el Antiguo Testamento un texto relacionado con la película. Muy bien, ¿hay que hacer algo más? Generar conclusión teniendo en cuenta todos los elementos importantes. De cada versículo. Generar una conclusión. Bueno, muy bien, ¿cómo están? ¿Relajados? No. Vamos a mirar aquí a ver quién va a pasar a desarrollar el tema. Muy bien. Voy a anotar aquí un número. Muy bien. ¿Alguien dice yo no quiero pasar? Daniel, ¿no quieres pasar? Ok, Steven tampoco. Michael tampoco. Tampoco. No, pues yo sí quisiera pasar, pero como ni hace 8 días. Yo tampoco. No, es que. Entonces, bueno, No, ¿y por qué no lo hacemos como hace 8 días? Decimos que todos Que parece votaron que- eso. Entonces mejor voy a ir a preguntar. Vamos a decir, Daniel. No se preocupen que esto no es para evaluarnos, el que pasa gana más.
porque es la persona que dice, ay, bueno, voy a hacerlo, ¿sí? Y ahí es donde va a aprender. Si nos hemos de, para eso son estos talleres, para uno prepararse, ¿sí? Imagínense que un soldado vaya a la guerra y nunca disparó. No, y qué vergüenza que cuando yo vaya a triangular allá y me pongan el blanco, yo disparo y no le pegan de eso. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a polígono, cuando fueron y me revisaron el papel donde tienen la silueta de la persona, todo estaba blanco, ni un impacto. Y cuando le revisaron a mi compañero, a cada uno de nosotros nos dan 10 proyectiles, y el muñeco de mi compañero tenía 20 impactos. Sí. Obviamente me pusieron a voltear, pero entonces aprendí que claro, que cómo tenía que estar concentrado, porque yo del miedo me acosté allá y fui a comenzar, y claro, la primera pateada yo hice así, y claro, cuando volví a cuadrarme quedé fue mirando a la otra silueta, y la mía quedó blanquita. Digo, bueno, por lo menos el soldado nos hizo economizar un papel, pero no era la idea. Entonces, para eso es el entrenamiento, para que cuando uno ya salga al combate uno ya esté preparado, ¿sí? No tengan temor, porque esto no se trata de, a lo mucho le pondremos una carita triste, y eso, ¿sí? Porque usted es un valiente al estar acá en el taller, ¿de acuerdo? Así que, un número del 1 al 10, Marcela. 7, 1, 2, 3, 6, 8, 5, 4. Muy bien. Faltan 3 números. 2, 8. Ya lo hice. 2, 4. no, pero está repitiendo. 2. Voy a poner otro número. De solamente 7 dígitos. Estén pilosos. ¿7 dígitos? ¿De 7 dígitos? Uy, sí, no, como muy largo. 8 somos 8. ¿Pero qué? Muy bien, del 31 al 37. Listo. 32. 31. 36. 31. Yo dije el 31. 36. 30. Ya toca pasar por fácil. 31 al 37. 35, te lo ganaste. Al frente, ahora. El polígono. Ojo que esto va a salir público. Por favor. Vas a ser famosa en YouTube. Muy bien. Listo, ahora. Entonces vamos a buscar primero las palabras claves, por favor. Bueno, en el versículo 51 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. En ese versículo yo coloqué pues a mí me pareció palabra clave dijo. En el versículo 52 tesoro. En los
los evangelios, yo miré en los evangelios y no encontré ningún texto paralelo. Ok. Y busqué un texto que está en el Antiguo Testamento Sí. que sustentara la palabra perita luz. Pues yo busqué varias, pero no encontré, solo encontré ese. La verdad fue que busqué y solo encontré, que es Isaías 43, del 18 al 19. Al 19. Acá en la segunda, en el segundo versículo dice, Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y yo busqué este texto que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pues ese texto habla de que él, bueno, primero que todo, pues yo entendí que ahí donde dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En esta parte yo entendí que cuando habla del padre de familia es Jesús. Eso fue lo que entendí con el otro texto. No sé ¿qué dirán ustedes? ¿Le puedo ayudar, pastor? Claro. Es que no lo tengo muy claro. Es que nosotros pues lo hicimos en los dos. Pero como tal no encontramos una enseñanza, ¿sí? Pero entonces el versículo 52 nos llevó a mirar 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué nosotros vimos ese versículo? Porque en Mateo 13:52 dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nosotros no encontramos, no logramos encontrar una enseñanza como tal de acá, pero lo que hizo este pasaje fue hacernos llevar a ver quién hablaba o qué hablaba la Biblia acerca de cosas nuevas y cosas viejas, y encontramos que Jesús es el único que hace esas cosas nuevas y cosas viejas. Entonces en nosotros estaba esa pregunta de que quién sería ese padre de familia, y que si ese docto en el reino de los cielos era bueno o era malo, ¿sí? O si ese docto es apto en el reino de los cielos. Entonces por eso nosotros no encontramos una enseñanza como tal.
Pero entonces lo que hicimos fue ir a unos pasajes donde, a ver qué hablaban de, quién hablaba de cosas nuevas y cosas viejas. En uno de esos estaba el de Isaías y hay otro en Apocalipsis también, es 21:5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ¿qué deducimos nosotros? ¿Quién está sentado en el trono? Jesús está sentado en el trono. Por lo tal es el único que hace cosas nuevas, cosas viejas. Entonces por eso nosotros deducimos eso. Ahora pues que también en el versículo 44 de Mateo 13 también habla de que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nosotros aquí entendíamos de que ese hombre entendió ese tesoro y ¿qué hizo? Fue y compró el terreno para tener el tesoro. Por eso nos causaba la duda de que si este padre de familia que saca tesoros, cosas nuevas y cosas viejas, si era bueno o era malo. Sí, porque estás como escogiendo. Pero entonces pues no nos queda claro ahí. Coge por favor el marcador azul y entregárselo a alguien para que pase. Muchas gracias, Aura, muchas gracias, Álvaro. Bueno, de las palabras clave, yo se puse más. Bueno, esto puede ser dijo o preguntó. Del 52 añadió la ley, versículo. Y cosas nuevas, cosas antiguas. Busqué entonces versículos que nos apoyaron ahí. Tengo el mismo de 2 Corintios 5:17 que le hace las cosas viejas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, una criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Bueno, la versión que yo tengo aquí, Sí. entonces dice, preguntó Jesús, ¿entendieron bien todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí. Entonces Jesús añadió, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Bueno. Entonces yo lo dividí como por partes, a pesar de que es corto pues la porción, ¿no? ¿Qué cosas se puede mostrar allí o qué cosa principal? Me pregunté, bueno, ¿qué me está mostrando la palabra en esa porción? Entonces está mostrando que el discípulo o el que quiere ser discípulo del reino de los cielos tiene que cambiar algo, tiene que hacer algo, ¿no? O sea, no puede seguir siendo como el normal, sino cambiar algo. Bueno, entonces lo dividí inicialmente, voy a ponerlo aquí.
cosas nuevas para ver qué relación venimos haciendo el ejercicio de si había coincidencia o algo adicional de la enseñanza. Perdón, nomás, qué pena que te moleste. Ponlo aquí debajo ¿Allá? del sitio. Entonces digo que ya compartimos compañeros, 2 Corintios 5:17. Marcos 2:21-22. Marcos 2:21. ¿Qué dice? Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse tira de lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Teniendo en cuenta lo que les hablo de que si un discípulo debe cambiar algo en sí, si yo digo que va a cambiar, pero sigo haciendo lo mismo, pues finalmente estoy haciendo que lo que la obra del Señor no se pueda realizar en mí, porque me sigo negando a que Él pueda obrar en mí. Otro libro. Y otro en Lucas 14:33, que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Hablando aquí de que el padre, había padre, en otra versión se fue de casa, dueño, debe como mirar de sus cosas qué puede sacar nuevo y qué cosas son viejas para poder permitir que la obra se pueda hacer. Bueno, entonces me puse a mirar, bueno, ¿quién es el maestro de la ley? ¿Qué habla de los maestros de la ley? Ese sería como maestro de la ley no era cualquiera, ¿no? Maestro de la ley es un doctor, una persona que sabía. En otras versiones estaba escriba, son personas que, pues, como la palabra dice, escribían, pasaban las enseñanzas que de atrás venían, que se sabían de memoria. Eran personas muy, muy principales, como dice la palabra también, o sea, que no era cualquier, pues, X. Aquí por lo menos dice un doctor bien instruido, pues esa era una persona importante. Ese lo podemos ver en Mateo 23, del 2 al 7. Entonces aquí nos dice quiénes son ellos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacen y observan todo lo que os digan, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los becos de sus manos. Aman el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Cuando vamos aquí en el versículo 52 que dice: entonces Jesús añadió: todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Resulta que siempre había como, no sé si quepa la palabra, como un roce en lo que ellos decían, ¿cierto? En lo que imponían versus lo que Jesús les decía. Jesús siempre se la pasaba como confrontándolos a ellos, diciéndole: ay, no sean como los fariseos y la levadura, y bueno, todos los ejemplos que pone con ellos. Aquí explícitamente están diciendo que se sientan en la cátedra de Moisés, o sea, tenían la ley,
como su regla, como su base, como su todo, pero que qué pasaba con ellos, que ellos decían más no hacían, como el refrán que hay de que el sacerdote predica pero no aplica, ¿sí? Y adicional, ellos ponían cosas adicionales que hacían, o sea, ponían cargas adicionales a las personas que querían conocer la ley, ¿sí? Hay otro dentro de este mismo de Mateo 23, en el versículo 25, está diciendo: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpias el exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y desenfreno. Volvemos al punto. Está diciendo que es como el padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas, ¿sí? Cuando Jesús les pregunta a ellos que se han entendido todas estas cosas, recuerden que venimos aprendiendo, venimos estudiando todo acerca de las parábolas, ¿no? Que el reino de los cielos se parece a la gran mostaza, a la semilla, bueno, a todo lo que hemos visto hasta ahora. Les dice que si ya las entienden, que por qué las deben entender. Vimos en la clase pasada que va a venir el día del juicio, ¿no? Que van a ser apartados los buenos o los justos y los malos o los injustos, ¿sí? Que si uno no cumple la voluntad del Padre, obviamente va a ser de los malos o de los injustos y no va a poder entrar al reino, ¿sí? Por eso ahora se recalca de se entendió las cosas. Recuerden que a los apóstoles fue a los que se les permitió, el Señor les pudo explicar de qué estaba hablando. Recuerden que atrás vimos de que hace pueblos se le engrosó el corazón y no iban a escuchar y no iban a ver y no iban a entender. En cambio, pues a ellos sí. Y si pasa eso, entonces hay que, como una casa que se barre, ¿sí? Para sacar lo que me sirve y lo que no me sirve. Bueno. Hay otro que habla de la autoridad, pero eso sí más como para nombrarlo. En Marcos 1:22, que dice: y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Jesús, cuando vino, él no era el simple carpintero como pensaban las demás personas, sino era el mismo Dios, ¿sí? Y con la autoridad con la que hablaba y con todas las cosas que hacía, las personas se sorprendían porque decía: yo me voy de paseo y me imagino, me pongo como el lugar, digo, si estos que hablan tanto, que conocen tanto, ¿cierto? Y que son tan súper importantes y tenían su flejería, sus flecos y todas esas cosas, y ven a una persona tan sencilla, una persona común, y hace aún cosas tan maravillosas, y hace señales y hace cosas, y él, sí, con la misma palabra, les enseñaba a ellos y bueno, no los enfrentaba, los confrontaba, ¿sí? De que, muy chévere que usted sepa todo eso, que usted sea un doctor, que usted sea, mejor dicho, el más, pero ¿de qué le sirve si usted lo que está diciendo no lo está poniendo por obra? Recuerda que nosotros somos no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Bueno, otro puntico son los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Ok, Marcia, vamos a dejar hasta ahí. Muy bien hasta ahí. ¿Cuál fue el último que tuviste que solamente lo nombrabas? Marcos 1:22, que habla de la autoridad. Ok, listo, gracias. No le vas a pasar el marcador, ¿verdad? No sé, no me... Bueno. Ahí cuando nosotros vamos a buscar entonces la palabra clave, nosotros debemos buscar algo en cuenta. Por ejemplo, vamos a analizar la palabra dijo. La palabra dijo está en el versículo 51 y 52. Sí. Sí. Entonces en el 52, ¿por qué la palabra dijo no es clara? ¿En el 52? Sí. Que en el 51 tengo preguntó, que en el 52 añadió. Añadió. Por eso Tiene no una las pregunta puse y la de otra acuerdo. contesta. Bueno, sí, pero ¿por qué, digamos, pregunto a Aura, por qué en la primera la palabra clave es dijo y en la segunda no, en el segundo versículo no?
sí también es palabra clave. Lo que pasa es que en una él lo dice, en la otra lo que hace es pregunta, es una pregunta que está haciendo. Ok. Sí es una palabra Entonces clave. para ti es más importante es la pregunta que hizo, por eso preguntaste y dijo. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, cuando hallemos una pregunta en el personaje principal de lo que estamos leyendo, hay que hallar si es importante la pregunta, y más si Jesús está preguntando. Si Jesús está preguntando es porque ahí hay algo importante, ¿sí? Pero entonces lo importante no es que él haya dicho una pregunta, sino qué es lo importante dentro de la pregunta. ¿Qué fue lo que dijo esa pregunta? Exacto, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí, no? Puse como clave entendido. Yo también puse como clave entendido. Dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué está preguntando él? Que sí, Que si me están entendiendo lo que él está hablando. Exacto. ¿Pero ya terminó de hablar? No. Claro. Sí, porque es la conclusión Pero es que la siguiente la desarrolla la pregunta que hizo. Él ya está preguntando si ¿han entendido esto? O sea, ya él, digamos, como que le dio como que ya llegó a un punto determinante dentro del diálogo que él está teniendo con él. Digamos como el fin de la parábola. Claro, porque si él dice, o ustedes preguntan si usted entendió lo que voy a decir. No, usted pregunta si entendió lo que ya dijo, ¿cierto? Sí, o sea, como ya terminó la Claro. parábola. Entonces él está preguntando, ¿entendieron? Ahora, cuando está preguntando que si entendieron, él está hablando de lo que habló, ¿cierto? Sí. Eso nos lleva a qué? Que para poder sacar el mensaje de ese trozo de la palabra, ¿qué debemos conocer? ¿Qué son todas esas cosas que... Entonces esto nos impulsa a mirar qué fue lo que habló atrás. ¿De acuerdo? Ahora, en el versículo, y entonces ellos respondieron, sí, sí señor. Pero aunque nosotros sepamos que ellos contestaron, sí, sí señor, no nos va a ser útil si qué. Si no vemos lo anterior. Porque si ellos pueden decir, sí, sí entendimos, y Jesús haber dicho, Mateo, cuando usted escriba este evangelio no vaya a contar qué fue lo que dijo. No, Mateo escribió algo clave que Jesús ahora está preguntando. ¿Ustedes entendieron esto? ¿Por qué? Porque es importante saber qué fue lo que ellos entendieron. Porque en el versículo 52, allí dice algo importante. Él les dijo, por eso, cuando dice ese, por eso, ¿a qué se está refiriendo? Una similitud. A que está asimilando lo que antes dijo. Por eso, o sea, si usted entendió lo que Jesús dijo antes, entonces, por eso, ¿sí? ¿Cómo dicen otras versiones? ¿Añadió qué? ¿Qué más dice? No solamente dice Jesús añadió. Y leo. Todo maestro de la ley te sabe. Ok, entonces sí, añadió. ¿Otra versión? ¿No? ¿Todas dicen por eso? Entonces dice, él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué es lo que explica las palabras que ellos escucharon? Esa parte. O sea, las palabras que ellos escucharon son semejantes al escriba docto en el reino de los cielos, que es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, él está diciendo que un escriba docto ¿de dónde? Del reino de los cielos. Ahí ya está colocando la diferencia del docto normal, que es el que decía Marcela, que muestra la palabra, que es el que vive por la ley no más, que dice, hace la ley y todo, pero pues no está orando. Mientras que ahí sí ya ahí nos está llevando a docto en el reino de los cielos. Ajá. ¿Sí me dejo entender? Docto en el reino de los cielos. O sea, es una persona que ¿qué? Que ya Que conoce la ley, pero también... Que conoce toda la voluntad. Que conoce la voluntad del Padre. ¿Que conoce qué? Que conoció la voluntad del Hijo y que la hizo. Que conoce la voluntad del Hijo y que la la hizo. está haciendo. Como lo leí yo acá, que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Que se ha hecho discípulo. ¿Qué dicen otras versiones? Miren por favor. ¿Cuál es? ¿Qué versión es la que tú leíste, Marcela? Esta es la... Nueva Jerusalén. Dice, Nueva Jerusalén, ok. y él les dijo así, todo escriba
que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa. ¿Que se ha hecho discípulo de qué? Son discípulos del reino de los Del cielos. reino de los cielos. ¿Qué versión es esa? Esa es la Jerusalén. Jerusalén. Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Ok, entonces dice lo mismo, discípulo del reino de los cielos. O sea que está hablando de alguien que ha conocido, ¿cierto? Que está siguiendo a Jesús, ¿verdad? Que ha sido instruido. Que ha sido instruido, léelo completo, por favor. ¿Qué versión? No sé. No sé cómo. Tranquilo, léelo. Septuaginta. Dice, él les dijo, por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas Muy bien, todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos. Recuerda que esa es la manera de hacer discípulos. Jesús dijo, vayan a ver discípulos enseñándoles las palabras que les doy. O sea, la manera de hacer un discípulo es enseñando, instruyéndolo. Entonces está hablando, ahora está hablando de alguien que se ha hecho discípulo, ¿cierto? Pero el que está utilizando, dice el versículo 52, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro. ¿De dónde saca? De su tesoro. ¿Qué es un tesoro? Lo que guarda. Algo precioso. Lo que guarda, algo precioso, ¿qué más? Algo valioso. Algo valioso, Lo que más cuida. lo que más cuida. ¿Y qué saca del tesoro? cosas Cosas viejas. viejas y Cosas cosas viejas. nuevas. ¿Está hablando de buenas y malas o de viejas y nuevas? Nuevas De- y viejas. Y de malas y buenas también, ¿no? ¿Malas y buenas? Sí. ¿Dónde dice malas y buenas? Ah, no, ya, pues. Nuevas y Nuevas viejas. y viejas. Para decir que pues nuevas y más, pues. No, pero ahí está diciendo que, o en otra versión dice diferente. Nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. Nuevas y- Siempre dice nuevas y después viejas. Listo. A veces nuevas ¿De dónde las está sacando? y a veces- Es de su tesoro. Del tesoro. ¿El tesoro tiene cosas valiosas? Sí. Sí, ¿cierto? O sea que lo que hay que encontrar es qué es esas palabras que él habló antes, de qué cosas que son un tesoro para los que se han hecho discípulos del reino de los cielos, son nuevas y son viejas. ¿Sí es claro? No, yo me perdí ahí. Él está diciendo que, ¿entendieron las palabras que hablé antes? Él está preguntando, ¿cierto? Sí. Entonces dice, si las entendieron, entonces ustedes van a ser semejantes o serán semejantes a un discípulo del reino de los cielos que saca de un tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pastor, pero es que ahí me está diciendo ustedes serán semejantes. Bueno, leamos. Puede que me esté equivocando. Dice, él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y habíamos leído que también en vez de escriba docto había dicho que se hacía ¿qué? Discípulo del reino de los cielos. ¿Tú eres un discípulo del reino de los cielos? Ok. Entonces dice que si nosotros entendemos las palabras que él habló antes, vamos a ser semejantes a un discípulo del reino de los cielos o a una persona que ha sido instruida en la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando ya encontremos esto, entonces vamos a hablar porque dice de un padre de familia, pero por lo pronto entonces, si usted se ha hecho discípulo del reino de los cielos, ha sido instruido en el reino de los cielos, será semejante a un padre de familia que tomó de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cierto? Saca del tesoro. ¿Uno para qué saca del tesoro cosas? Para mirar qué tiene, para descartar lo que utiliza y lo que no. Para venderlo. Para usarlo, claro. Yo saco cosas nuevas y cosas viejas del tesoro para ir a usarlo. Con eso compro cosas o y adquiero riquezas o lo pongo a producir o a que me genere intereses. Eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, para de hoy en 8 ya con estas cosas que hemos identificado van a hacer la labor. ¿De acuerdo? Aunque mire que, perdón, cuando Álvaro dice de semejante, ¿sí? Cuando solamente él dice, por ejemplo en la versión vulgata dice, y él añadió, ya con el contexto de lo que él está diciendo, está haciendo la similitud.
Luego, si es semejante. Ok. Listo. Entonces, ¿es claro? Sí. Vuelvo y pregunto, ¿está hablando de cosas malas y cosas buenas? No, nuevas y viejas. Nuevas y viejas. Entonces, voy a generarles preguntas para que les ayude. Primero, ¿cuáles son las cosas nuevas y cuáles son las viejas? Una pregunta. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cuál es el tesoro? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cuáles fueron las palabras que habló Jesús? ¿Cuáles son las palabras que le está diciendo? ¿Entendieron estas palabras? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y si ellos entendieron esas cosas, entonces quiere decir que ellos van a entender quién es el escriba docto o quién es el discípulo instruido en el reino de los cielos. Pues cuál es la pregunta, ¿Quién es el escriba docto en la versión 60 o quién es el discípulo del reino de los cielos en las otras versiones? Porque les dice, Jesús les dijo, imaginémonos que yo estoy generando la pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Entonces ellos respondieron, sí, sí Señor, entendimos estas cosas. Entonces dice, Él les dijo, por eso, si las entendieron, entonces Él les iba a entender esas palabras, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? Entonces para hoy en 8, por favor no vaya a faltar, que es el último encuentro que vamos a tener. ¿Listo? Entonces haga la labor para que podamos sacarle mucho jugo a este texto. Una recomendación, mire hacia atrás, no el versículo o los 2 versículos o los 10 versículos, sino desde donde él comienza con este diálogo. Para que usted pueda ver eso, quítele los títulos y lea de para atrás donde comienza el Señor Jesucristo con ese diálogo. ¿De acuerdo? Cuando arrancó con ellos. Exacto. ¿Cuándo arrancó esa palabra? ¿Cuándo arrancó a dialogar con ellos eso? ¿De acuerdo?